La remediación oportuna de los pasivos mineros en el Perú es posible con el apoyo de la geomática. Dicha ingeniería permite obtener mapas inteligentes útiles para determinar la ubicación precisa de los más de 7.000 pasivos mineros identificados en el país. De la geomática, gracias a la integración de la geografía con la informática, nos permite hacer estos mapas inteligentes. Pues si hablamos que solamente en el Perú actualmente tenemos un registro de más de 7.000 pasivos mineros, imagínate el tiempo que le tomaría el poder buscar uno por uno para ver dónde están, qué tipo de pasivo es, si es una bocamina, si es una desmontera, si es un relave, para poder saber qué nivel de peligrosidad o de gravedad tiene, si es un nivel bajo, medio, insignificante, muy alto. Entonces, a través de la geomática, integrando la información que tenemos a nivel informática con un mapa, podemos hacer con esta integración que el mapa, cuando le hagamos consultas, nos dé una respuesta rápida. Y de esa manera poder identificar las zonas, en este caso de pasivos mineros, que tienen mayor concentración de pasivos, de niveles altos, de niveles muy altos, para poder ver cómo orientar los recursos que tenemos, que no son ilimitados, para ir resolviendo los problemas de los pasivos en el Perú poco a poco. Ir viendo cómo sumamos más entidades, cómo sumamos fondos internacionales, cooperación internacional, aportes de las empresas privadas para poder resolver el problema de los pasivos. Pero para ello necesitamos saber dónde están y poder ubicarlos de una manera rápida, práctica y fácil. El uso de la geomática se encuentra creciente en nuestro país y se espera que en los próximos años el sector público y privado recurra más a esta herramienta de desarrollo territorial. Río Tinto es la empresa que más invierte en exploraciones tipo Greenfields. Más del 50% de su presupuesto anual lo ha dedicado para tal fin. Lo preocupante hoy en día es que son pocas las empresas que invierten en el descubrimiento de nuevos yacimientos mineros. Dicha situación traerá un gran reto para la industria, ya que según todas las proyecciones, se espera que la demanda de cobre se duplique el 2035. Tuvimos una caída en descubrimientos después del 2008, a partir del 2010, a pesar que se invirtió mucho en exploración, hemos tenido una caída significativa a nivel global. No es solo en el Perú, esto es a nivel global. Va a haber algo acá de cosas que de repente aún no se han reportado, etcétera, que podrían no estar viéndose aquí, pero en líneas generales ha ido decayendo esto, tanto en oro como en cobre. Y esto, bueno, hemos hablado, hemos tenido menor inversión en Greenfields, tenemos temas a nivel globales de mayor burocracia, a la cual no somos ajenos acá en el Perú. Tenemos temas de mayores costos de perforación y de exploración en general. Tenemos temas jurisdiccionales, políticos que nos frenan inversiones. En cuanto a las inversiones en exploraciones, el geólogo señaló que el 2022 fue un buen año, como rebote al 2021, periodo que se vio severamente afectado por la recuperación de la pandemia, a diferencia de lo que ocurrió en otros países. Los despachos de joyería y orfebrería peruana sumaron más de 83 millones de dólares entre enero y noviembre del 2022, registrando una caída del menos 21.7% respecto al mismo periodo del 2021. Dicho retroceso se debe a una menor demanda de Estados Unidos, principal destino del rubro, sobre todo por la recesión que viene experimentando en ese país. Las cifras negativas se dan por la alta dependencia que tenemos con el mercado estadounidense, pues casi todos nuestros despachos se dirigen hacia allá. Cuando su economía cae, repercute generalmente en la demanda de bienes. Además, aún arrastramos diversos problemas como el abastecimiento del oro y la plata, así como la coyuntura política. Así lo manifestó la presidenta del Comité de Joyería y Orfebrería de ADEX, Rocío Mantilla. Por último, dijo que a fin de lograr un sector joyero más competitivo, se requiere un abastecimiento continuo de la materia prima.
precios acordes al mercado y desarrollar tecnología para trabajar las piedras preciosas, así como también reducir la informalidad, estandarizar la calidad de las empresas joyeras y otros aspectos. Este año, el sector minero no invertirá 2.000 millones de dólares que tenían planeados, como consecuencia de los conflictos sociales que se viven en el país. Asimismo, esta situación ha generado que en los últimos 23 días se haya perdido 160 millones de dólares en producción, monto que se suman a los 800 millones de dólares que ya se habría perdido hasta noviembre del año pasado. A medida que va pasando el tiempo, las decisiones de inversión se retraen y no van a ser solo 2.000 millones, sino mucho más de lo que terminaremos perdiendo como inversión en el país. Esta situación significará que no se paguen regalías, canon e impuestos, señaló la presidenta del Comité Sectorial Minero de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Magali Bardales. A la fecha, son 30.000 trabajadores que han sido afectados por la violencia desatada contra este sector, debido a que han sido evacuados o retirados de las operaciones. Cabe precisar que por cada día de conflicto se pierden entre 2 a 3 millones de dólares. La inacción de las autoridades ante conflictos sociales, las complejas condiciones regulatorias y la escasez de políticas públicas para fomentar la exploración minera han socavado la competitividad de la industria minera del Perú, ubicándola por debajo de países como Chile, México y Colombia. Una situación de inestabilidad es poco propicia para las inversiones de alto riesgo y largo plazo, como las mineras. Por ello, es necesario visibilizar y compartir con las nuevas autoridades locales y regionales una agenda de desarrollo que ya la industria impulsa durante los últimos años a través de sus gremios. Así lo señaló el vicepresidente ejecutivo de Goldfields Región Américas, Luis Rivera. Rivera dijo que la conflictividad social requiere de un franco acercamiento entre las comunidades, sus líderes y las autoridades competentes y responsables de la ejecución de la inversión pública, mientras que el resguardo de las necesidades ciudadanas debe darse dentro del marco irrestricto de la ley, con el respeto al orden público y la propiedad privada. Cerca de 4.000 toneladas métricas de guano nitrogenado extraídos el año pasado en la isla Pachacamac de Lima serán embarcados y transportados vía marítima y terrestre a los puertos de Chimbote en Ancash y La Puntilla en Ica, para posteriormente distribuirse a zonas vulnerables donde se desarrolla agricultura familiar. Dichas acciones son supervisadas por el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural del Midagri. Hemos venido con el equipo de Agrorural, responsables de la unidad de extracción y comercialización de abonos, hacer una supervisión al inicio de la campaña de extracción de guano. Ustedes están observando, tenemos aquí almacenados 3.800 toneladas de guano ya cernido, listos para la distribución. Mencionar que todo este guano que ustedes pueden ver va a ser distribuido al país. Ya tenemos también como parte pues, del plan de extracción y comercialización de abonos, tenemos definidos los lugares a donde van a ir, van a recorrer todo el país, van a llegar a las zonas agrícolas más importantes de nuestro país para poder nutrir sobre todo los cultivos referidos a frutales y otros cultivos de importancia para el Perú. Entonces formamos parte de esta cadena productiva que empieza acá en las islas de nuestro país y termina en nuestros campos de cultivo en las zonas más recónditas del Perú. Este año, Agrorural ha proyectado la extracción de más de 41.000 toneladas métricas de guano nitrogenado y planean recolectar más de 18.000 toneladas de guano fosfatado.
Las labores de recolección de dicho abono se enfocarán en las islas Macabí y Guañupe Sur, ambas en La Libertad, y Lobos de Tierra, situada entre Piura y Lambayeque, así como las puntas Ático y La Chira en Arequipa, y Coles de Moquegua. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía aérea española, con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones, más modernos y sustentables. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Placer por presentar nuestro último reporte de replicancia económicas mundiales. Este reporte está basado sobre la última edición de Global Economic Prospects, replicaciones económicas mundiales, publicado el 10 de enero de este año. Y esta presentación se basa en 4 preguntas. ¿Cuáles son las perspectivas de la economía mundial a corto plazo? ¿Cuáles son los riesgos de las economías en desarrollo? Del endurecimiento de la política monetaria en las economías avanzadas, sobre todo en Estados Unidos, cuáles son las perspectivas de inversión en el desarrollo y cuáles son las principales prioridades en temas de política económica. Durante la presentación voy a usar una abreviación EMDE, que significa Economías de Mercado de Países en Desarrollo. Comencemos con unas buenas noticias. En las últimas semanas ha habido una clara estabilización de la economía mundial. La inflación a nivel mundial está comenzando a bajar más rápidamente de lo que se esperaba. Algunas economías avanzadas, sobre todo en la zona euro, están comenzando a recuperarse. La reapertura en China parece que está teniendo efectos notablemente positivos en la actividad en ese país, y las condiciones financieras están estabilizándose en los países de desarrollo en general. A pesar de estas buenas noticias, es importante recalcar que la economía mundial, la actividad económica mundial se ha desacelerado a tal punto que otro choque negativo podría empujarla a una recesión global. Las principales economías del mundo, a pesar de cierta mejoría, siguen pasando por un proceso notable de debilitamiento. La alta inflación del año pasado ha generado un endurecimiento rápido y sincrónico en la política monetaria a través del mundo, y los precios de materias primas continúan siendo blancos. Como se ve en esta gráfica, se espera que el crecimiento mundial se desacelera un 1,7% este año. Esto sería el tercer ritmo de crecimiento más débil de los últimos 30 años, aparte de la recesión del 2009 y 2020. Es una tasa de crecimiento muy débil. Y es 1,3 puntos porcentuales debajo de nuestras anteriores proyecciones. Para las economías avanzadas, la actividad se ha deteriorado considerablemente. En los Estados Unidos se espera que uno de los ciclos de política monetaria, endurecimiento más agresivos en las últimas décadas, desacelere bruscamente el crecimiento a 0,5% este año, lo cual sería el ritmo de crecimiento más débil fuera de recesiones oficiales de los últimos 50 años. En las economías en desarrollo, la perspectiva de crecimiento ha empeorado notablemente. Se espera ahora un crecimiento de 3,4% para este año. El deterioro es generalizado, con proyecciones de crecimiento revisadas a la baja en 2/3 de los países en desarrollo. Excluyendo a China, se prevé que la actividad de los países en desarrollo se desacelere bruscamente al 2,7% este año, debido a una débil demanda externa, alta inflación y condiciones financieras más restrictivas. En América Latina se prevé un crecimiento anémico de solo 1,3%, por varios factores externos, como la rápida desaceleración del crecimiento mundial, el aumento de tasa de interés en los principales bancos centrales del mundo, y una rebaja moderada de materias primas. En cuanto al frente interno,
política económica más restrictiva la alza de precios de alimentos y otros bienes básicos que impactan sobre el consumo. Ahora bien, estas perspectivas del crecimiento apretan un importante obstáculo en el progreso hacia los objetivos de desarrollo y la convergencia de los ingresos entre países ricos y pobres. Como se aprecia en esta gráfica, se espera el crecimiento del ingreso per cápita, en este caso, de las economías en desarrollo promedio de 2,2% durante el lustro 2020-2024, 1,5 puntos porcentuales por debajo del promedio entre el 2010 y el 2019. Esta debilidad es de amplia base, como se puede ver en la gráfica de la izquierda, en todas las regiones del mundo. De desarrollo, el crecimiento per cápita durante la primera mitad de esta década será muy por debajo de lo que fue en la década de 2010. Y de hecho el crecimiento del ingreso per cápita será particularmente bajo en los países que más necesitan crecimiento, es decir, los países con mayor número de personas en extrema pobreza. Eso se aprecia en el gráfico de la izquierda. Y a pesar de los últimos sucesos que indican que hay ciertos riesgos a la alza, los riesgos son predominantemente hacia la baja. Y como comenté anteriormente, en este momento la economía mundial se encuentra a solamente un choque negativo, lo que podría ser una recesión mundial. Hay un número importante de riesgos que podrían generar esa recesión, entre ellas una inflación más persistente, que podría conllevar a políticas monetarias incluso más perspectivas, la posibilidad de tensión financiera, tensión geopolítica relacionada a la guerra de Ucrania y el posible impacto que podría tener en el suministro de productos básicos, lo cual podría también llevar a una mayor inseguridad energética y alimentaria en un contexto de tensiones sociales importantes en muchos países, como ustedes lo saben. Y otro grupo de riesgos relacionados al cambio climático, que tiene consecuencias a corto y largo plazo, una posible fragmentación del comercio e inversión en las redes financieras mundiales y en general un mayor debilitamiento de perspectivas a largo plazo. Déjenme enfocarme en un importante riesgo que se refiere a la política monetaria en los Estados Unidos, en la Reserva Federal en particular. Como ustedes saben, la inflación ha resultado ser mucho más alta y ha durado por mucho más tiempo del que se esperaba. En el segundo semestre de 2022 llegaron a tasas de inflación récords no vistas en muchas décadas en una gran cantidad de países. Las expectativas de inflación han aumentado considerablemente tanto en las economías avanzadas así como en las economías emergentes, como lo pueden ver en el gráfico de la izquierda. Y debido a esto, como se puede apreciar en el gráfico central, los principales bancos centrales han endurecido sus políticas mucho más de lo que se anticipaba en nuestro reporte en junio. Alrededor de 2 puntos porcentuales. En junio se esperaba que la tasa de fondos federales en Estados Unidos alcanzara un máximo de alrededor del 3%, lo cual iba a ser 1,6 puntos porcentuales por encima de lo que se había alcanzado en junio. Ahora, a mediados de 2023, se espera que la tasa de fondos federales alcance un máximo de algo más de 5%. Esto es mucho más de lo normal. Históricamente, el comienzo del episodio de endurecimiento de la política del FED, las expectativas de tasa de interés han subestimado los siguientes aumentos acumulativos de la tasa de promedio de 85 puntos básicos. Y como debe esperarse, esto ha endurecido las condiciones de financiación para las economías en desarrollo, como se ve en el gráfico a la derecha, particularmente en las importadoras de energía con calificaciones crediticias débiles. Ahora bien, si bien se espera que la inflación va a continuar a moderarse, y hay amplia evidencia de que eso ya está ocurriendo, ¿qué pasaría si la inflación, sobre todo la inflación subyacente, no cae como se prevé? ¿Qué pasaría si los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal, tuviesen que aumentar las tasas de interés más de lo esperado en este momento, por un número de factores que podrán ocurrir? El impacto va a depender de la razón detrás de estos aumentos. Este es un estudio que hemos realizado recientemente, un estudio econométrico, donde estimamos el posible impacto de un mayor aumento de las tasas de interés en los países en desarrollo. En general, uno puede esperar que la tasa de interés en Estados Unidos a 2 años o a 10 años aumente por 3 razones. Pueden haber shocks reales, es decir, impulsados por mejores perspectivas de crecimiento de la economía de Estados Unidos, lo cual aumenta la tasa de interés. Pueden haber shocks inflacionarios,
en que reflejan expectativas, un cambio súbito de expectativas de inflación en los Estados Unidos, y también shock de reacción, es decir, que los mercados súbitamente esperan una política del FED más agresiva. En principio, estos aumentos por shocks reales deberían ser benignos para la economía en desarrollo. Los Estados Unidos están creciendo más, la tasa sube, las importaciones en Estados Unidos aumentan. Y los choques de reacción deberían ser más perjudiciales, reflejan un debilitamiento del sentimiento de los inversionistas y un deterioro de las condiciones financieras. Para tratar de desagregar esos efectos, hemos hecho un estudio reciente. Para ilustrar esto, presento 2 episodios claves de la política de la FED durante la última década, el llamado Taper Tantrum de 2013 y el periodo de endurecimiento de la política por parte de la FED de 2022, que ha sido el más agresivo de los últimos 40 años. Se muestra en el panel izquierdo el rápido aumento de los rendimientos de los bonos a 10 años, después de la declaración de Ben Bernanke, presidente de la FED, que en mayo de 2013 indicaba que la FED reduciría la compra de activos. Eso fue interpretado por los mercados como un giro hacia una política más restrictiva. Los choques de reacción, que están en azul, representaron un aumento importante en la tasa de interés entre abril y junio. Esto sucedía en un periodo de mejora que había en Estados Unidos, como se pueden los choques reales en rojo, y mientras que la inflación continuaba débil, como se ven los shocks de inflación negativos. En el panel de la derecha muestra los impulsores de la tasa de interés en Estados Unidos el año pasado. Para esto mostramos la tasa a 2 años, que es más cercana a la tasa de fondos federales. Y se ve que el aumento de la tasa de interés en Estados Unidos el año pasado fue predominantemente por shocks de reacción, es decir, por la percepción de una política más agresiva de parte de la Reserva Federal, mientras que la segunda contribución fueron los shocks de inflación. Ahora bien, ¿por qué esto es importante para las economías emergentes? Es importante porque diferentes choques tienen diferentes reacciones, diferentes impactos en las economías en desarrollo. Eso lo vemos en el panel de la derecha, donde se muestran tasas de interés, se muestran flujo de capitales, y en el panel de la derecha se dibuja un flujo de capitales, precios de las acciones bursátiles y tipo de cambio real en los países en desarrollo, una muestra de países en desarrollo. Como se puede apreciar, un shock de reacción de 25 puntos básicos, debido a un giro percibido de la FED hacia una postura más agresiva, aumenta significativamente las tasas de interés en los países en desarrollo, aumenta los costos de crediticios, aumentan las diferencias de los bonos MBI, reduce los flujos de capitales y deprecia el tipo de cambio. Por el contrario, los choques reales relacionados con una mejora en los Estados Unidos parecen ser benignos, porque están asociados con una caída en las diferenciales de los bonos MBI, un aumento de los flujos de capital, un aumento de los precios de las acciones y una apreciación del tipo de cambio. Y si nos encontramos en las tasas de interés, vemos que un giro de la FED hacia una política más estricta afecta de manera particularmente negativa a las economías más vulnerables. En el gráfico de la izquierda vemos el resultado general para tasas de interés en países en desarrollo. En el gráfico de la derecha desagregamos esto para países con grado de crediticio de inversión y sin grado de crediticio de inversión. Y como se puede apreciar, los aumentos fueron mayores para los países más vulnerables, según la calificación de las agencias de ratings. Y estos choques de reacción también pueden aumentar la probabilidad de crisis financieras. Para este ejercicio estimamos un modelo aplicado a crisis de deuda soberana, crisis bancarias y crisis cambiarias. Como se ve en el panel izquierdo, encontramos el aumento de tasas de interés en Estados Unidos impulsados por choques reales, es decir, por una mejora en los Estados Unidos. Tienen un impacto muy pequeño en el cambio de la probabilidad en crisis financieras en países de desarrollo. Sin embargo, los choques de reacción, es decir, aquellos referidos a una política más agresiva de la FED, aumentan sustancialmente la probabilidad de crisis financieras. Y no solo eso, nuestros resultados indican que un aumento de choque de reacción de, digamos, X, conduce a un aumento de la probabilidad de crisis de más de X, en realidad de mucho más de X.
Un aumento de solo 25 puntos básicos en las tasas en Estados Unidos, impulsados por un choque de reacción, aumenta moderadamente la probabilidad de crisis, de 3,5 a 6,5%. Sin embargo, en el 2022, calculamos que los choques de reacción han aumentado las tasas de interés de Estados Unidos en alrededor de 140 puntos básicos, lo que es una gran cantidad. Y lo que ha resultado un aumento de 51 puntos porcentuales en la probabilidad de crisis, llevándolo al 55%. Y como se aprecia en el panel de la derecha, el impacto de la probabilidad de una crisis cambiaria es aún mayor, ha aumentado hasta llegar a un 78%. Yo creo que debemos hacer una diferencia, una distinción entre el régimen legal en sí mismo y la forma en la que lo hemos venido aplicando. Comienzo por lo segundo, que tiene que ver con lo que bien dijiste de la inestabilidad que hemos tenido a nivel de funcionarios y no solamente ministros en los últimos años. Eso tiene un impacto, y ha tenido un impacto, creo que yo, bastante severo en la aplicación adecuada de nuestro régimen legal. Ha ocurrido, lamentablemente, que personal de la administración pública de primer nivel, gente con experiencia y gente con conocimiento, ha salido de la administración pública. Hay algunas entidades que realmente han perdido mucho talento humano, y eso no se recupera de la noche a la mañana contratando a profesionales con las mejores calificaciones académicas. Trabajar en el Estado es un aprendizaje también, y la experiencia vale mucho. Entonces creo yo, si me preguntas, y siempre generalizando un poco, que nuestro mayor problema está, o el reto que debemos enfrentar, está en que la administración pública tenga la fortaleza, la solidez y tenga los recursos para poder hacer las evaluaciones que deben hacer en los tiempos adecuados y poder hacer el seguimiento de los múltiples asuntos que deben seguir cuando se trata de la industria minera, que no son pocos, son de todo color y de todo tamaño. Y cuando vamos al primer aspecto, que es el régimen legal peruano, el régimen legal peruano digamos, en esencia es un régimen promotor cuando se compara con regímenes de otros países mineros en Sudamérica. Nuestro sistema de otorgamiento de concesiones pues es un sistema muy atractivo, es un sistema que te permite, que te da digamos, la posibilidad de adquirir las concesiones de una manera objetiva, técnica y con un plazo bastante razonable para trabajarla. El problema de los últimos años ha venido por el incremento en algunos casos de los requisitos para obtención de ciertos permisos. Y en el caso particular de la exploración minera, que es donde creo que tenemos una cuenta pendiente que se está abultando, hay dos grandes cosas. Primero, lo relacionado a las demoras que cada día son más grandes y que son complejas. Pero segundo, creo que ahí sí nos hemos equivocado al considerar, al tratar, digamos, a la exploración minera a veces como si fuera una actividad pues que genera grandes disturbios al medio ambiente. La actividad de exploración no es una actividad agresiva con el medio ambiente, y como tal debería ser tratada. Eso significa que ciertos requisitos, ciertas condiciones que se piden cumplir solamente para explorar deben ser repensadas. Y con eso no quiero decir que sean simplificadas, solamente quiero decir que reflejen la realidad de lo que es la actividad. Si eso implica una simplificación, pues eso debe ser, ¿no? Pero no debemos tratarla como actividades con características que no tienen. Fraser Institute, como tú sabes, con ocasión del PIAC, siempre publica sus resultados de competitividad, que no solamente mide potencial geológico, también mide el aspecto regulatorio, el aspecto de los permisos, el aspecto político a veces. Es donde nosotros hemos ido cayendo muchas veces, porque la percepción, y creo yo adecuada, real, de los inversionistas en exploración, es que explorar se está volviendo una tarea más compleja de la que debería ser. Y creo que ahí tenemos que trabajar, porque en eso sí estamos perdiendo competitividad.
Y si dejamos de ser competitivos en exploración, estamos atacando, nos estamos disparando a los pies, porque la exploración es el futuro de la industria minera propiamente, porque de ahí salen los proyectos y en eso estamos fallando bastante. Los principales defectos que se encuentran están por el lado de la permisología, de la demoras en los trámites, diría yo, porque el potencial geológico peruano está ahí. O sea, en el Perú eso no es difícil discutirlo y eso, siendo cínico, ha hecho que no caigamos más probablemente, ¿correcto? Pero eso sumado a lo que llamaríamos conflictividad sociopolítica, que creo que es un término más adecuado al de conflictividad social, porque mucha de la conflictividad que nosotros estábamos mirando tiene una base naturalmente social, pero intrínsecamente política también, que eso es lo que en Perú ya creo que, por lo menos en mi opinión, está claramente a la vista, pues eso ha tenido un impacto serio en las posibilidades de poder hacer negocios en algunos lugares. El marco regulatorio creo que estamos bastante bien, como digo, hay que hacer varios cambios, pero estamos bastante bien en cuanto al régimen legal, es sólido. Nuestro talón de Aquiles está en el tiempo que están demorando los trámites y en algunos casos en exploración claramente hay trámites que no deberían hacerse. Recordemos, por ejemplo, que en países como Ecuador, uno tiene un plazo máximo para poder decidir si firma un contrato de explotación con el gobierno ecuatoriano y si no pierdes la concesión. Que es una solución bien agresiva del Ecuador, que al inversionista en épocas como las actuales, en las que a veces la exploración hay falta de fondos, puedes tener objeciones sociales, puedes tener que lidiar con una serie de aspectos y los tiempos son bastante cortos, ¿correcto? Entonces, desde ese punto de vista, el Perú es competitivo. Pero claro, hemos tenido 6 presidentes en los últimos 7 años. Eso ciertamente no ayuda a generar un régimen o un ambiente que propicie la venida de inversionistas al Perú. Sigue habiendo flujo de inversionistas, el Perú sigue siendo un país interesante y por eso ahora en el PIDAC lo que tenemos que hacer es explicar nuestra situación, es ser sinceros de cuáles son los problemas, pero también ser sinceros de qué cosas se van a hacer o se quieren hacer para solucionar. Hemos logrado que ojalá ya confirmó, pero ojalá pueda concretar su idea, el primero Otárola. Van a ir varios ministros de Estado y a todos ellos van a tener un espacio para poder explicar la situación que vivimos, los motivos por los cuales lo vivimos, pero a su vez lo que debe hacerse a futuro, especialmente en el sector de minería. Presumo que en este PIDAC vamos a tener una atención especial de inversionistas extranjeros, no por los motivos que creo que a todos nos gustaría, pero nos van a ir a ver y preguntar, y eso hay que aprovecharlo. El primer día, que es el domingo de esa semana, vamos a comenzarlo con un almuerzo para la delegación peruana, en ese caso sí, en el que buscamos afianzar la relación entre los miembros de la delegación y consolidar el mensaje que todos queremos transmitir, ¿correcto? Porque todos, desde su punto, tenemos que aportar un grano de arena para cumplir esto que menciono, ¿no? Explicar nuestra situación y promovernos como un destino aún atractivo a pesar de los problemas. Entonces vamos a comenzar con eso. Al día siguiente va a ser el Perú Day, en el que vamos a mezclar y vamos a sentar en la misma mesa al sector privado y al sector estatal para discutir abiertamente sobre el tema de la conflictividad sociopolítica, abiertamente sobre las reformas y abiertamente vamos a invitar a personas que han apostado por el Perú, incluso en épocas de pandemia, incluso en épocas de inestabilidad política, para que nos expliquen y nos cuenten su experiencia de por qué invertir en el Perú ha sido para ellos una buena idea y lo sigue siendo. Entonces queremos generar a partir de esta conversación transparente y exposición transparente y directa de ideas, el ambiente propicio para que puedan darse
reuniones, se hayan conocimientos entre personas. Vamos a tener adicionalmente un evento nuevo que no se ha tenido antes, que está siendo organizado por la propia Bolsa de Valores de Toronto, que va a ser una mesa redonda con líderes de industria y de gobierno. No va a ser un evento muy grande, pero sí va a ser un evento en el que esperamos podamos conectar a líderes de la industria peruana y extranjera con líderes del gobierno, ¿no? En principio va a ser una mesa redonda sin una agenda especialmente definida, pero porque lo que queremos propiciar es esa explicación, ese intercambio y ojalá ese convencimiento de que el Perú es un destino atractivo todavía de inversiones. La Bolsa de Toronto está liderando esa organización, pero en coordinación con la Cámara, ¿no? De Comercio Canadá-Perú, que digamos es la contraparte peruana en esa organización. Y vamos a tener también, y esa es otra novedad, reuniones uno a uno, se llama B2B, que es una nueva actividad también que se está organizando entre las cámaras canadienses en Perú, en Argentina y en Ecuador. Y en esa actividad lo que queremos es propiciar que los proveedores y los distribuidores de bienes y servicios a la minería se conozcan, se junten de esos países para tener un foro real, efectivo, de discusión de negocios y de posibles negocios. Que creo que es nuevamente una actividad adicional que no se ha hecho antes y bueno, veremos cómo sale. Espero que sea bueno, porque vamos a cerrar con broche de oro luego con el cóctel peruano, que como sabes, cuando has estado allá, Mónica, sigue siendo el más solicitado, incluso por otras delegaciones que les gusta ir al cóctel peruano, y lo vamos a mantener este año en un lugar adecuado, creo yo, para de esa manera cerrar, espero, con broche de oro la participación del Perú. Que sigan confiando en el potencial que tiene el Perú, ¿no? Que para hacer minería hay que ser paciente. Quienes son exitosos en minería son los que apuestan y además son pacientes. Entonces creo que tenemos que entender que el Perú, como países otros sudamericanos especialmente, tenemos lamentablemente esta carencia de estabilidad. Leía a un politólogo escribiendo hace unas semanas que el rasgo más estable del Perú en sus últimos años ha sido su inestabilidad política, precisamente. Pero tenemos que acostumbrarnos también a convivir con eso. Eso no va a desaparecer de la noche a la mañana, no podemos tapar el sol con un dedo, pero lo que tampoco va a desaparecer es nuestro potencial. Lo que tampoco va a desaparecer son las grandes oportunidades que hay en el Perú. Entonces, si quieren asegurar alguna de esas oportunidades, pues también tienen que apostar. Y creo que la experiencia que tenemos los distintos actores en la industria minera, del gobierno, el sector privado, proveedores de servicios, etcétera, es importante para que tengan cierta tranquilidad. No te voy a mentir, pues no les voy a mentir diciendo esto va a ser un jardín de rosas y los permisos los van a sacar en un mes y en 2 meses. Eso no va a ser así. Pero muy probablemente van a mejorar esos aspectos y este es un buen momento para mirar al Perú de nuevo, porque seré cínico, no creo que caigamos más de lo que hemos caído en los últimos 2 años. Creo que ahora nos toca levantarnos y hay que ver el vaso medio lleno.